Él es bueno con cada uno de nosotros. Pero vamos a la palabra. Pero primeramente voy a hacer una oración para dar el inicio, porque el tiempo se me va rápido. Padre y buen Dios que está en el cielo en esta hora, Señor Jesucristo, le doy gracias, Señor, por este tiempo, por este privilegio, Padre mío, que usted me ha permitido, Señor Jesús, el poder estar acá, Señor, para poder hablar una palabra, Señor, que usted quiere hablar, Señor, a los corazones, como usted ha hablado, Señor, a mi corazón a través de esta palabra, Señor. Sea usted hoy en esta hora de la mañana glorificándose en cada mente, en cada corazón a través de esta palabra, Señor. Prepara los corazones, bendito Dios, aquellos que van a escuchar esta palabra, Señor, se les sea revelada, Señor, se les abre el entendimiento, bendito Rey de Gloria, Padre Santo, y puedan entender esta palabra, Señor. Prepara, Señor, aquellos corazones, aquella tierra fértil, Señor, para que esta semilla, Padre mío, nazca, Señor, y a su tiempo, papá, pueda mirar ese fruto, bendito Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, en esta hora, poderoso Dios, le pido, Padre Santo, que sea usted, Señor, quien está obrando, Padre Santo, a través de las redes sociales, Señor, con tu palabra, Señor, toca corazones en esta hora, Dios mío, que esta palabra, Señor, sea de bendición para cada oyente, Señor Jesucristo, en esta hora, Padre, sea usted hablando a través de mí, Señor, que no salga ninguna palabra que es de mí, Señor, sino suya, Padre. Tome el control de mi lengua, Señor, de mi mente en esta hora, de mi corazón, bendito Rey de Gloria. Espíritu Santo, toma el control en esta hora y sé tú quien habla en esta hora de la mañana, todo oyente que esté escuchando esta palabra en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Bendita la gloria del Señor en esta hora, amado pueblo del Señor. El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, porque hoy estamos con vida y a Él le ha placido podernos dar un día más de vida, de poder nosotros despertar y contemplar las maravillas del Señor que ha creado para nosotros. Gloria al Señor en esta hora. Vamos a la palabra rápidamente porque el tiempo se nos va volando. Gloria a Cristo. Y vamos a estar estudiando la palabra en Lucas 24:13 y el encabezamiento dice: en el camino a Emaús. Gloria a Dios, que sea Él revelando esta palabra, que sea el Espíritu Santo trayendo revelación a tu vida en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Y aquí la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba asentada a 60 estadios de Jerusalén, e iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Gloria al Señor, aleluya, en esta hora. Bendita la gloria del Señor. Aquí lo vamos a dejar. Gloria a Cristo. Esta palabra sea de bendición para cada uno que la va a escuchar. Y vamos a meditar un poco la palabra en esta hora, a pensar de aquellos dos hombres, aquellos seguidores de Jesús que iban tristes caminando y no pudieron conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque ya no era la misma persona que ellos habían oído, habían visto, sino que ya estaba en espíritu. Ya no estaba en la carne, sino en el espíritu. Ya no le podían conocer, pero
Vamos a meditar un poco el tiempo atrás, cómo el Señor Jesucristo les hablaba, les anunciaba que venía ese día, que venía la hora que Él iba a ser entregado. Les venía predicando de días atrás que la hora se llegaba, los llevaba a orar con ellos para que se prepararan para esa hora, pero más ellos no podían orar. ¿Cómo la palabra que ellos les hablaba no se quedaba aquí, no se quedaba aquí? Y no podían ellos acordarse que Jesús ya les venía anunciando que de su muerte, que al tercer día Él iba a resucitar. Gloria a Cristo. Caminó con ellos, mas no le conocieron, como hoy en la actualidad. La iglesia de Cristo está en el camino de la verdad, pero aún no camina con la verdad. Aún no se le es revelada la verdad. Porque cuántas veces el evangelio se les viene predicando, se les viene diciendo, prepárate, iglesia. El Señor está hablando una y otra vez, prepárate, iglesia, que la hora viene, que Cristo viene por su iglesia, viene el arrebatamiento y la iglesia no quiere escuchar. La iglesia no quiere entender, no quiere afligir su carne, no quiere sacrificar esta carne. Y se le está hablando como en aquellos tiempos, el mismo Jesús les hablaba que venía la hora en que Él iba a ser crucificado, que venía su muerte, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero ellos no habían entendido, como es ahora en la actualidad. Muchos están en la iglesia, pero no han entendido cuál es el propósito de que estamos en la iglesia. Solamente van por ir a la iglesia, pero no tienen ese entendimiento. ¿Por qué van a la iglesia? ¿Cuál es la meta final? ¿Qué es lo que vamos a alcanzar? Muchos están en la actualidad. ¿Será que existe Dios? ¿Será que es verdadero? Necesitamos nosotros aquella certeza, aquella fe. Nosotros necesitamos estar seguros de lo que estamos haciendo, a quién estamos sirviendo, con aquella certeza que Él existe y que está con nosotros, aunque no le podamos ver, pero está con nosotros. Por eso nos dejó la palabra. En aquellos tiempos los discípulos tuvieron el privilegio de verlos, aunque lo vieron. Así estaban tristes, no recordaban la palabra que el Señor les había hablado. Amado pueblo del Señor, nosotros no le hemos visto, pero tenemos la palabra que es el pan de vida para nosotros, porque ha sido inspirada por el Espíritu de Dios. Y aquí nosotros podemos recobrar esa vida, esa fuerza, esa salvación leyendo la palabra. Ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Hoy nos toca caminar guiado por el Espíritu de Dios que está aquí en la palabra. Él nos guía a través de su palabra, es de escudriñar las Escrituras. Gloria al Señor. Muchos hoy en la actualidad van a la iglesia con una mentalidad tan pobre. Van a aquel lugar donde van a adorar a Dios, pero con aquella inseguridad. ¿Será que voy? ¿Será que Dios es real? ¿Será que sí existe? Claro que existe. Claro que sí existe. Al tercer día resucitó y está vivo. Al Dios a quien le predico, al Cristo es el Cristo vivo, aquel que murió pero resucitó al tercer día. Necesitamos esa certeza en nuestro corazón que sí le hay, que sí existe. Necesitamos tener esa convicción, ese poder de la convicción para compartir el mensaje de la verdad, para hacerle creer a otras personas que no le han conocido que sí es real, que sí se resucitó de entre los muertos. Y vamos a la palabra, aquí está, aquí lo dice, hablarle a aquella gente con aquella certeza, porque nosotros estamos seguros, porque nosotros tenemos fe, le creemos que está vivo y que servimos a un Cristo vivo. Amada iglesia,
Tener ese poder de convicción, de poder compartirle a los demás que nosotros adoramos a un Cristo vivo. Ahora se está adorando, mucha gente está adorando a ídolos, pedazos de madera, pero usted y yo adoramos a un Cristo vivo, pero necesitamos ese poder de convicción para poder impartirlo, para hacerle creer a aquella gente que al Dios a quien le servimos es el Dios Todopoderoso. Necesitamos compartir la palabra del Señor, necesitamos hacerle creer a aquella persona con nuestro testimonio, con nuestra actitud. Pueblo del Señor, tener esa certeza que Cristo sí existe, que Cristo está vivo. Poderoso Dios en esta hora, Padre mío. Vamos a seguir leyendo en el 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto aconteció, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también han visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Pero no había en ellos esa fe, esa certeza. No recordaban las palabras de Jesús que le había hablado antes, anunciándole su muerte, que era necesario que el Cristo padeciera. Y así está la iglesia hoy en día, amado pueblo del Señor. Así está dormida, aunque están oyendo la palabra, aunque están viendo lo que está aconteciendo, las señales, ni así se despiertan, siguen los ojos velados, siguen los ojos cegados. Amado pueblo del Señor, la hora sí viene cuando será el rapto de la iglesia. Esa hora viene, el día del juicio se acerca, eso es real. Pero necesitamos creer lo que es real, pueblo del Señor, es real. Ni aún, aunque las mujeres les habían dicho que habían visto a los ángeles, ni así creían. Y así estamos en la actualidad. Cuánto Dios está hablando a través de hombres y mujeres con revelación, y la iglesia no quiere creer. La iglesia piensa que es del hombre y no de Dios. Esos tiempos vienen, amado pueblo del Señor. El 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Escuche, les hablaba con las mismas palabras que le había hablado anteriormente, antes de ser crucificado, pero ni así aquellos seguidores podían captar, ni así podían ellos conocer que era Cristo el que les hablaba, aún diciendo que las mujeres habían ido al sepulcro y no habían encontrado su cuerpo y habían encontrado ángeles. Aún ni así, amada iglesia, podían ellos tener esa revelación. Así está la iglesia hoy en la actualidad. Por eso es que está como está la congregación en estos tiempos. Se ha metido la mundanidad. ¿Por qué? Porque aún sus ojos siguen vendados todavía. No se ha quitado esa venda de sus ojos, sigue todavía con aquel entendimiento entenebrecido. Amada iglesia, es tiempo de despertar, las señales se están cumpliendo. Escucha lo que el Señor está hablando, pide revelación al Señor. Esto no es de solamente, solo voy a ir a la iglesia, no. Necesitas tener esa fe, esa certeza, esa convicción. Necesitamos, pueblo del Señor, despertar. Estamos comenzando los tiempos de dolores y aún la iglesia no se ha dado cuenta. Aún sigue viviendo aquella vida mediocre en el evangelio. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y eso mismo les hablaba el Señor Jesucristo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Les venía hablando desde el Antiguo Testamento y ni así a los seguidores se les abrían los ojos, ni así le podían reconocer, ni así necesitamos, iglesia, que se caiga esa venda de nuestros ojos para conocer realmente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hoy se vive como se viven los cristianos. ¿Por qué? Porque aún siguen vendados, aún no han tenido la revelación de la palabra, que se les revelen los misterios de la palabra. El 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Esto lo hacía él antes de que fuera crucificado. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, más él se desapareció de sus vistas. Cuando él partió el pan, allí se le abrieron sus ojos. Cuando nosotros leemos la palabra, allí se nos abren nuestros ojos. Allí comenzamos a entender qué es lo que Dios quiere. En Juan dice, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene, dice, no tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed. Y la palabra del Señor es el pan para nosotros, porque nosotros estamos predicando de aquel Cristo que de los muertos se levantó. Usted y yo tenemos ese pan de vida. Leyendo la palabra vamos a escudriñar, vamos a ver lo que a Él le gusta. Allí se nos va a abrir el entendimiento, allí va a venir la sabiduría a través de la palabra, porque este es el pan para nosotros. Comer este libro es el pan, comer esta palabra es el pan para cada cristiano. Y allí dice, cuando Él partió el pan, allí se le abrieron los ojos. Cuando nosotros abrimos esta palabra, cuando comenzamos a escudriñarla, comenzamos a meternos en ella, y es allí cuando nosotros vamos entendiendo y decimos, wow, hoy veo con claridad, hoy escucho claramente, hoy estoy entendiendo la palabra del Señor. Porque usted dejó ese tiempo y comenzó a comer esta palabra, y esta palabra es el pan de vida. Esta es la palabra que usted y yo estamos necesitando para que se nos abra el entendimiento, para que tengamos conocimiento de la palabra, para que venga la sabiduría de Dios a nosotros, leyendo esta palabra, amado pueblo del Señor. Y levantándose, en la misma hora volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado. El Señor verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Y él dice, yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. Y esta palabra, aquí está escrito todo lo que Jesús habló. Esta palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Este es el pan para usted y para mí, para que se nos abra el entendimiento, para que se nos quite ese vendaje de los ojos y podamos nosotros visualizar, podamos nosotros entender, que se nos quite el entendimiento de lo entenebrecido que tiene, y podamos nosotros entender esta palabra, pueblo del Señor. Y vea lo que dice el 32, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y sabe una cosa, que hoy en la actualidad sienten la presencia de Dios, arde ese fuego en el corazón, pero no hay
completamente visión espiritual, no hay claridad, sienten esa emoción, lo sienten en el corazón, pero en realidad no han entendido qué es la verdad, porque no han conocido completamente la verdad, porque si hubiesen conocido completamente la verdad, caminarían en esa verdad, caminarían lo que dice la palabra, viviríamos lo que dice la palabra. Amado pueblo del Señor, hay que vivir lo que dice la palabra, predicar lo que está escrito, predicar la verdad, tener una sana doctrina, corregir a aquel que está mal en el camino. Pueblo del Señor, ese tiempo viene, la hora se va a llegar, el tiempo está avanzando, pueblo del Señor. Y en aquel día entonces, cuando Él venga por su iglesia, la va a levantar. Y la gran tribulación va a quedar, amado pueblo del Señor, en la humanidad. Abra el entendimiento, escuche la palabra de Dios, léala y pídele al Señor que le abra ese entendimiento. Leyendo la palabra, usted va a llegar a obtener esa revelación de la palabra, porque los misterios son revelados de la palabra, pero necesitamos dejar ese tiempo, necesitamos escudriñar la palabra del Señor. Pueblo de Dios, esforcémonos cada vez más para vivir la verdad, para caminar en la verdad, conocer la verdad, porque la verdad es la que nos hace libre. En esta hora, yo le invito a usted que usted escudriñe esta preciosa palabra, porque este es el pan de vida. Aquí está la palabra, aquí están las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos, y usted y yo somos esos discípulos, pueblo del Señor. Usted y yo somos esos discípulos. Metámonos más, escudriñemos cada vez más lo que el Señor quiere hacer con nosotros. No solamente es de ir y sentir la presencia de Dios, pero al salir de la congregación se nos olvidó que sentimos la presencia de Dios. No, es de sentirla constantemente, de preocuparnos, de querer sentir día con día la presencia de Dios, no solamente cuando vamos a la iglesia. Por eso es de caminar siempre con la verdad. Siempre con la verdad por delante, que la verdad vaya delante de nosotros. Amada iglesia, en esta hora yo les invito, yo les digo en esta hora que escudriñe esta palabra, porque aquí usted va a tener la revelación de los misterios de la palabra. Cuando usted comience a meterse con aquella hambre, con aquella pasión, se le van a ser revelados los misterios. Cuando Él partió el pan, fue allí cuando se le reveló. Cuando los ojos se le abrieron a esos dos discípulos, a esos dos seguidores de Jesús, cuando partió el pan, cuando abrimos esta palabra, es cuando se nos revela a nosotros la verdad. Se nos revela cuál es la voluntad de Dios. Se nos revela cómo Él quiere que nosotros caminemos, cómo nosotros vivamos para Cristo, ya no más para agradar al mundo. Mire cuánto se ha metido la mundanidad hoy en día a las congregaciones. ¿Por qué? Porque la iglesia en realidad no está caminando con la verdad. La iglesia no está predicando la verdad, porque si la iglesia, si predicasen esta palabra que es la verdad, la iglesia no seguiría como sigue. Si predicara la sana doctrina, hubiera revelación. Hubiera visualización en el espíritu, hubiera entendimientos, y cuando hablamos con la verdad es allí cuando se revela la verdad, es cuando allí se abre el entendimiento, porque estamos hablando con la verdad. Amado pueblo del Señor, es allí cuando nosotros obtenemos revelación a través de la verdad. Por eso es que hoy en día hay tantas confusiones. ¿Por qué? Porque no se está predicando correctamente la palabra del Señor, sino que la han acomodado.
Porque claramente dice la palabra que cuando Él partió el pan, allí se abrieron los ojos. Cuando yo abro esta palabra, cuando yo me meto en esta palabra, cuando yo siento que este libro me alimenta, es cuando yo tengo la revelación, es cuando yo quiero caminar conforme a la voluntad de mi Señor Jesucristo, no a la mía, sino a la de Él. Y aquí está la verdad. Por eso es que hoy hay tantos casos, tantos caos en las iglesias. ¿Por qué? Por esta verdad, porque no hay una sana doctrina, porque no se está predicando como el Señor Jesucristo quiere que se predique la verdad. Están caminando en el evangelio, pero van a ciega. ¿Cómo podemos, pueblo del Señor, ser cristianos y caminar a ciega, caminar sin ninguna certeza, sin ninguna convicción? Necesitamos estar seguros de que nosotros vamos a la meta final, que allá nos espera una corona. Necesitamos esa certeza, necesitamos, pueblo del Señor, el poder de la convicción para poder compartir esta palabra, para poder infundir lo que Cristo nos ha infundido a nosotros. Necesitamos nosotros comenzar a escudriñar las escrituras, porque allí viene la revelación. Allí es cuando nosotros obtenemos aquella visualización del Espíritu, porque vamos leyendo y vamos entendiendo poco a poco lo que dice la palabra. Muchos dicen, es que yo no entiendo la palabra, pero conforme la vas escudriñando, conforme te vas metiendo en ella, el Espíritu Santo te va a ir quitando la venda de tus ojos y vas a comenzar a tener revelación de la palabra. Allí vas a ver que los misterios que están en la palabra se te van a ser revelados conforme tú dediques ese tiempo a buscar del pan de vida. Porque Él dijo, yo soy el pan de vida. Tenemos que tener esa hambre de ese pan de vida. No solamente de conformarnos de ir 2 o 3 días a la iglesia y ya estuvo, no. Hay que tener una intimidad con Él para que nosotros sintamos ese amor de caminar completamente en la verdad, caminar como Él en realidad quiere que usted y yo caminemos, en obediencia, en humildad, en santidad. Porque la palabra lo dice, que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Necesitamos ser santos como Él es santo. Y lo dice la palabra, no estoy mintiendo. Porque ahí lo dice. Necesitamos buscar esa santidad. Necesitamos nosotros conectarnos con el Espíritu Santo, vivir una vida para Él, no para agradar al hombre, no para complacer esta carne. Hay que sujetar esta carne. Hay que decir esta carne no a muchas cosas y vivir lo que predicamos, vivir la palabra, porque de nada me sirve a mí predicar esta palabra si no vivo la palabra, si vivo desordenadamente, haciendo los deseos de mi carne, los deseos del mundo. No, yo necesito sujetar esta carne para que yo haga la voluntad de Dios. Porque si yo no sujeto esta carne, si yo no la someto como lo dice Santiago, entonces yo no puedo hacer la voluntad de Dios, porque le doy rienda suelta a la carne y a sus deseos. Hay que procurar caminar en la santidad, caminar en la obediencia, en la humildad. Procurar agradar a nuestro Señor Jesucristo, no agradar al pastor, no agradar a los hermanos, a las hermanas, no, agradar al Señor. Vivir como para Él siempre, siempre. Vivir en esa santidad día con día. Amada iglesia, no es imposible. Yo sé que no es fácil, pero no es imposible hacerlo. Todo es el querer. Que nosotros queramos hacer algo, que nosotros nos propongamos en nuestro corazón. Hoy yo voy a someterme más en esta palabra, porque este es el pan de vida. Aquí está el pan de vida, porque lo dice en su palabra. Él dijo, yo soy el pan de vida. Amados hermanos, necesitamos nosotros someternos más cada día, vivir una vida agradándole a Él,
hacer la voluntad de Él, no hacer la voluntad que nosotros queremos. Ese ha sido mucho el problema de muchas congregaciones, que no se está haciendo lo que Él quiere, sino lo que el hombre quiere. Arrepiéntete, varón de Dios. Cuando escuches esta palabra, arrepiéntete y haz la voluntad de Dios. No hagas lo que tú quieres en la congregación. Hay que pedir dirección de lo que vamos a hacer. Si es la voluntad de Él de que yo haga esto, ponernos en sus manos siempre. Gloria a Dios en esta hora. Yo le doy gracias al Señor en esta hora porque el Señor ha sido bueno conmigo. Él me alcanzó en aquellos momentos cuando yo andaba sin Dios y sin esperanza, dándole rienda suelta a los deseos de mi carne. Y no ha sido fácil y sí ha costado, pero no es imposible porque Él va con nosotros cuando usted y yo decidimos caminar en la verdad, cuando en verdad usted y yo queremos hacer las cosas como lo dice en la palabra, como está escrito. El Espíritu Santo es el que nos da fortaleza para renunciar a todos los deseos placenteros del mundo. Es Él el que nos da esa fuerza para vencer. Es Él el que nos guía porque nosotros ya caminamos en la verdad y hablamos con verdad y vamos en la verdad siempre. Que el Señor les bendiga en esta hora. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida cuando la escuches. Y no olvides que esta palabra es el pan de vida. Comer este libro. Aquí está la salvación. Cuando nosotros entendemos la palabra, cuando nosotros hablamos la palabra, porque la hemos entendido, caminamos conforme a la palabra.